Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, ¿cómo les va? Como cada fin de semana, el conversatorio, ¿no? Donde vamos a estar despuntando el vicio y conociendo personajes que tienen tanto para enseñarnos, para mostrarnos. Vamos a recorrer su trayectoria, o parte de ella, porque es mucha y es vasta. El 11 de septiembre fue y es el Día del Maestro. Acá en Radio High nos tomamos el tiempo y lo celebramos hoy con Jorge Maestro. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿Quién le gracias. puso Jorge Maestro a usted? Oh, bueno, es una historia larga ya. Pero no fue su papá. ¿No? Jorge, No. Jorge sí le puso su papá y su mamá. Sí, exactamente. No, mi apellido es Mordkowicz. Sí. Y hasta 1974, donde todavía no había empezado a escribir para la televisión, pero sí hacía teatro, en pleno gobierno de Isabel Perón, me prohibieron una obra de teatro para niños. Para niños. Para niños. Decían que era una versión infantil del marxismo, una estupidez importante. ¿Quién fue el intelectual López Rega? No, bueno, pero estaba ahí. Pero claro. era un funcionario que creo que se llamaba Rafael y de apellido, que era como el censor. Un tato. Un tato, exacto. Bueno, la cuestión es que me enteré a través de un gran amigo mío de aquellos tiempos, que fue Carlín Calvo, el actor, sí, que recién estaba empezando con su hacía Ecus Carlín, ¿no? Sí, pero esto es antes. Esto es por ahí antes. Sí. Pero en la misma época, digamos. Y me dice, che, yo quise hacer una obra tuya en provincia, pero no me la dejan hacer, porque estás prohibido. Pucha, le digo, bueno. Me acuerdo haber ido a psicoanálisis y mi terapeuta en ese momento me dijo, y bueno, póngase el nombre de la profesión que tiene, como en la Edad Media. Y entonces, como yo era maestro de escuela primaria, me puse maestro. ¿Laburó de maestro de escuela? Sí, trabajé más de 11, 12 años en escuela primaria y en preescolar. ¿Qué aprendió ahí? Todo, absolutamente todo. Los niños son una fuente de aprendizaje muy, muy grande y muy importante. Menos hacer plata, aprendió de todo ahí, ¿no? Exactamente. No, plata no se hacía. En ninguna época los maestros fueron bien pagos, no es un tema de estos tiempos. Pero sí, aprendí mucho y realmente el tema de la comunicación y de poder hablarle a la audiencia, en ese momento eran mis alumnos, con algunos de ellos que ya son gente grande, ¿no? Sigo comunicándome, para el Día del Maestro me han escrito todos. Qué bueno. Tenemos un grupo que de tanto en tanto nos encontramos, chicos que terminaron la primaria en el 78. Claro. ¿Y en qué escuela era maestro? Estuve en varias escuelas. Cuando terminé la primaria fui maestro de una escuela que está en Anchorena, entre Corrientes y Valentín Gómez, que se llama Martín Rodríguez. Y ahí yo hice toda la primaria y cuando me fui ya sabía que quería estudiar el magisterio en el Mariano Acosta. Y entonces le dije a mi maestra de primer grado, que era en ese momento la secretaria de la escuela, en 5 años vuelvo. Y en 5 años volví porque ahí empecé a trabajar.
Usted terminó la secundaria y ya con la secundaria eran maestros normales. Claro, uno se recibía... Julio Ricardo también es de mucho, ahí. Julio Cortázar, Abel Santa Cruz. Wow. Julio Ricardo también, de vez en cuando nos veíamos con Julio y siempre recordábamos el Mariano Acosta. Sí, realmente mucha gente. Además es un público complicado, los Aníbal chicos, no Troilo, es un público... creo que también fue eso no lo sabía. No sé, no recuerdo, pero creo que en algún momento me lo mencionaron. Bueno, así que trabajé ahí, después trabajé en otra escuela que estaba en Cabrera, entre Billinghurst y Bustamante, que era la escuela 13 del Distrito Segundo. Después trabajé en la escuela Juan Larrea, en la escuela 2 del Distrito Segundo. Siempre trabajé en ese distrito. Así que bueno, fueron 10, 11 años hasta que tuve la oportunidad de hacer mi primer programa de televisión. Y ahí ¿Usted estudió algo vinculado con la autoría, con el escribir? No, primero que no había escuela para ese momento. Sí. Pero bueno, yo hice teatro, fui niño actor, digamos, desde muy chico. Hice teatro en el tiempo del Teatro Independiente, en una salita que ya no está más, que estaba enfrente de lo que hoy es el Cinearte, Cacodelia, ahí en Diagonal Norte y Cerrito. Sí. El del teatro se llamaba Teatro de la Diagonal. Y los viejos lo estimulaban en eso. Sí, mi viejo era prestidigitador también, además de ser empleado de comercio. Sí. Así que bueno, yo estuve muy pegado a esa tarea artística, acompañándolo a mi papá durante toda su trayectoria mientras vivió. Y ¿mamá? Bueno, ¿qué hacía? Y mamá, no, ama de casa, pero trabajaba en tiempos de malaria, volvía a su trabajo, trabajaba en una oficina. Y bueno, hacía su aporte, además de ser ama de casa, su aporte económico para la familia. ¿Con la religión judía tenían algún vínculo o no? No, mis viejos eran bastante asimilados. Se cumplía, como para muchos, las tareas, digamos, las fechas más importantes, Yom Kippur, Rosh Hashanah, porque además vivían, las dos abuelas vivían, pero una de ellas era muy religiosa, iba al Shil, así que ahí era el día que íbamos a acompañar a la abuela. Cocinaba como los dioses, seguro, sí, ¿no? Sí, mi mamá cocinaba muy bien, y una buena comida judía. Y después, en la adolescencia, cuando obviamente para cumplir con los ritos hice mi bar mitzvah, ahí me relacioné con chicos de la comunidad, que yo vivía en Paternal en esa época y estaba el Herzliya, que era una escuela, y además tenía su grupito de Kinder Club. Ahí tenía mi grupo de amigos adolescentes. O sea que estuve no tan vinculado con la religión, pero sí con la comunidad, con la nacionalidad, con la comunidad, etcétera, ¿no? Sí. Jorge, ¿cuál fue ese primer trabajo? Ese primer trabajo fue una oportunidad que me dio uno de mis maestros, o sea, con los que yo aprendí sistemáticamente la escritura, que se llamaba Víctor Pronsato, un músico, gran saxofonista, y que lo habían llamado para hacer una telenovela en una empresa que ya no está, que se llamaba RZS, que estuvo donde hoy está Telefe, donde antes había estado Argentina Sonofilm, en esos estudios San Martínez. Y él no podía hacerlo porque tocaba la orquesta que acompañaba a Julio Iglesias y salía de gira por todo el mundo. Y me dijo, ¿no querés hacer la voz? Y yo, irresponsable absoluto, porque cómo iba a escribir una telenovela sin tener tanta experiencia, lo hice, lo acepté, lo tomé, y bueno, obviamente renuncié a la escuela. Sí. Lo que me pagaban para una telenovela era 5 veces mi sueldo como docente, pero además era lo que yo quería hacer. ¿Cómo se llamó esa novela? Se llamó Entre la vereda y el cielo. ¿Quiénes actuaban? Y eran todos mis amigos del teatro en esa época. Arturo Bonín, Telma Stefani, Juan Leirado, Rita Terranova. Bueno, algunos nombrecitos, ¿no? Sí, claro, Nino Tenuta, el papá de Andrea Tenuta.
En fin, muchos actores, amigos, que de pronto, como armábamos el elenco y no había no era un programa que iba a salir al aire solamente por acá, se grabó en colores, cuando todavía la tele no se emitía en colores en Argentina. Bueno, de avanzada. Sí. Y pero bueno, fue un fracaso absoluto. Sí. Arrancó mal, arrancó con la pata el rating izquierda. más alto que tuve fue -5, digo siempre. Pero bueno, aprendí, y de eso también se aprende, obviamente. Aprendí porque obviamente yo no tenía idea de lo que significaba escribir un capítulo por día y dejar el gancho para el día siguiente. Me acuerdo de Carlín, que en esa época hacíamos mucho teatro para niños. Sí. Me traía los libretos donde él hacía personajes secundarísimos. Policía 2, Médico 4, ¿viste? Esos personajes casi de extras que hablaban un poquito, pero me traía los guiones. Y esos guiones... con esos guiones yo aprendí un poco el formato. La técnica, claro. Exacto, el formato sobre todo, dónde poner el diálogo, dónde poner la acción, pero obviamente yo tenía un entrenamiento más teatral. Y entonces, bueno, y además cometí el error que no debe cometer nadie que empieza en esta carrera, aunque en el cine a veces sucede, y por eso las películas no funcionan, que fui muy autorreferencial. Hacía muy poco que mi papá se había muerto, y entonces conté la historia de un circo y el protagonista era un mago, y entonces se me mezclaron mucho los violines. Y uno no tiene que contar la propia historia porque eso no le importa a nadie. Pero al menos sirvió para exorcizar, ¿no? Tal vez, o para elaborar el duelo. Estamos con Jorge Maestro, estamos en Modo Vida. ¿Cuánta tela nos queda por cortar? Porque fueron ¿cuántas las novelas? ¿Las telenovelas suyas? ¿Cuántas escribí? No tengo idea, pero habrán sido más o menos 50, ponele. Wow, ¿películas? Películas menos. Escribí 6, 7 películas. ¿Obras de teatro? Obras de teatro, sobre todo mucho teatro para niños, allá en los 70, 80, y habrán sido, no sé, 10, ponele. Bien, y después nos va a contar cómo el tiempo da la vuelta, y hoy también Jorge, entre otras cosas, dirige una carrera en la cual forma a los nuevos guionistas. Modo Vida, en la operación técnica Gustavo García. Respiramos un poco de música y seguimos despuntando el vicio. צופים עפים ממש מוצלפים, קולות צפים והצופים צופים בחלומות מתעופפים מהחלום, כי לא שווה היום לחלום. מלחמה הפכה לדרך של העולם לומר שלום, זה גן חיות בו הקופים חולמים להיות האריות, כולם אחים כולם שוכבים כאילו מלך אריות, ים של תהיות, אתה כמו כבשה טועה בדרך, ממש כמו ווייז בלי קליטה, אתה לא שווה שום ערך ילד, אתה לא בן אדם אם אתה כלוא בכלום, רק צועק זאב זאב, אתה כבשה וגם עלוב, שורד כמו חתול, עד הקוף אז המסלול, מי עושה את ההפקה, אתה בהפקה שתול. הם לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל, אני לא מדבר עם חיות, לא תגידו לי מה אני רוצה להיות, לא תגידו לי איך אני רוצה לחיות, לא תגידו לי מה לעשות, לא דוקטור דוליטל, אני לא מדבר עם חיות. פקודה ועוד פקודה ועוד פקודה, חליפת רובוטים תלבושת אחידה, מה קורה איתי מחר בגדר חידה, הגיע הזמן לשינוי בתפיסה, לא מדבר גם עם עצמי עד שתוציא ממני את החיה, כל אחד פה בס לחברו יש בעיה, כולם פה צבועים ויש סכסוך, כל אחד גיבור כל כלב ביומו חבר, עבר בלב חתול שחור, עבר מעבדה עם אור של פיל, בלי רגשות, עוד לא ניגעת חלב מהשפתיים, כבר שוחט בראש פשוט, כבשה שחורה של המשפחה, היום זה בודד, זימר בחקירה, כולם עומדים לו ומפחד. אז אח שלי עזוב אותי, תן לי לבד, אני בא לדקה, לא הכל בברות, תיזהר לא לחטוף את המכה לרקה בחיים, אתה חייב מודעות שתהיה גם עצמית העיקר על הביט, החדר שלהם מסתובב זה כי כולם פה זומבים אז שבת הביט, אפילו אם בא לך תקליט, אתם לא תגידו. Desde el 23 de noviembre,
Y durante todo el verano nos mudamos, pero nos quedamos en modo vida. Modo vida. Empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Capítulo 2. El primer guión fue un fracaso. La primer telenovela no funcionó muy bien. Dice que él ahí aprendió. ¿Lo volvieron a llamar a pesar de eso, Jorge? Es que fue prácticamente todo junto, porque al mismo tiempo, así como yo nombraba a Víctor Pronsato como uno de maestros asistemáticos que nos ayudaba a autores que estaban trabajando, al mismo tiempo yo conocía a un autor de policiales muy importante que se llamó Plácido Donato. Uh-huh. Y a Plácido lo conocía porque yo iba a Argentores y ahí él era parte de la junta directiva de Argentores, y él me dio la oportunidad de escribir un capítulo. Eso fue unos años antes de la novela, de una serie muy importante que se llamó División Homicidios. Claro, José Slavin. José Slavin era el personaje del comisario, y era un programa de casos policiales basados en hechos reales. Hoy tendría mucho éxito en una plataforma. Claro, sería como un Mujeres Asesinas de aquellos tiempos. Claro, que son los programas que hoy de argentinos que funcionan en el mundo, son básicamente los thrillers o los programas de terror. Esos son los que más funcionan en el mundo. Mire. Y ¿Los de terror también? Sí, claro. El thriller y básicamente el thriller, o sea, el policial. Porque es como un género que unifica, donde se ocurra, más allá de que el carácter del policía sea uno u otro, Mujeres Asesinas fue el ejemplo. Fue el único programa argentino de producción nacional que se hicieron versiones mexicanas, por ejemplo. Mexicanas, colombianas también. Lo que pasa que con las plataformas, para entrar en este desvío de la conversación, no interesan tanto las cuestiones de orden cultural argentinas. Estamos muy lejos del resto del mundo. Entonces, pero sí las historias. Claro. Sí los autores. O sea, no hay un Star System como hay en México, en Estados Unidos, tal vez alguno en mexicano, pero hasta ahí. Sí. Y aquí de pronto puede ser conocido Darín. Franchella hasta ahí, en algunas, ahora con el encargado, pero Natalia Oreiro. Natalia y Leo Sbaraglia. Claro. Pero después no tenemos un Star System que de pronto todos esos actores, ¿no? Pero sí las historias, y por eso funcionó Mujeres Asesinas. Bueno, División Homicidios, que era un programa que salía al aire, estoy hablando años 78, 79, lo escribía Marco de Nevi. ¡Wow! ¡Qué pluma!, ¿no? María Angélica Bosco, también una escritora muy, muy importante, y Plácido Donato, que además traía las historias porque Plácido Donato era policía, era comisario, era el que le escribía los discursos a los jefes de policía en los actos. Por eso lo llamaban Walt Disney, porque era el único que sabía así hablar los animales. Ellos, dentro de la policía misma ocurría eso. Bien. Estaba bueno eso. Sí, bueno, pero la verdad que Plácido me dio una gran mano y me invitó a que escribiera un capítulo, un episodio de esta serie de División Homicidios. ¿Qué historia era? ¿Se acuerda? No, me acuerdo que se llamaba Dos siluetas en penumbra, pero no sé de qué venía. Conservo todavía el guión de eso. Y inmediatamente después, yo era amigo en esos tiempos de Mirta Goldberg, una
psicopedagoga, que está todavía en la televisión pública, estuvo hasta hace poco con Caminos de Tiza. Camino de Tiza, exactamente. Y Mirta era la autora de Vivo Pescador. Éramos amigos. Enrique Fischer. Y ocurrió que Mirta tuvo que viajar a Europa y me dijo, mira, me voy un mes a Europa, ¿no querés escribir vos para Pipo? Claro. Así que ahí ya estaba sobrecargado, estaba haciendo la novela con todas las idas y vueltas que tenía para levantar ese rating imposible de levantar. Entonces ahí invité a que trabajáramos en colaboración a Sergio Baiman, con quienes... ¿Usted lo conocía de dónde a Sergio? No, con Sergio fuimos compañeros en el Mariano Acosta, o sea, nos conocimos desde los 14 años, 13 años. Sí. Bueno, y una dupla inseparable, ¿no? Exactamente. Hasta el día de hoy tienen programa de radio. Tenemos nuestro programa de radio, tenemos proyectos ahí intentando colocar, seguimos escribiendo y trabajando juntos en Argentores. Sergio es el vicepresidente de Argentores. ¿Es fácil escribir de a dos? ¿Cómo se conjuga esto de poder escribir con otro? Mirá, el trabajo en colaboración es importantísimo, sobre todo en la tele. Sobre todo en la tele. Y creo que es la manera... ¿Por qué? Y porque son muchos frentes los que uno tiene que atender. No es el trabajo del escritor o del poeta que está encerrado en su casa o el del pintor, para nombrar otro artista. Sí. Hay muchos muchos elementos que a los que uno tiene que recurrir. Perdón. Y estamos hablando con Jorge Maestro, estamos recorriendo parte de su trayectoria que ha sido vastísima. Vamos a establecer un recreo musical y seguimos desarrollando esta dupla tan genial que él compuso con Sergio Baiman. Y conocer algunas de las historias, de cuánto banca una historia, cuánto se bancaba en aquellos tiempos y tanto más. Música. החליפה 1000 חברות כמו גרביים במגירות שוב כל 10 המכות כל לילה תראה אני עכשיו נזרקת למקום אחר מתאים לי כבר להישאר לשמוע אותך זה המצב רציתי בטן גב אבל אותך יותר איך את אוהבת לדבר עם העיניים אז תגידי מה נהיה תגידי מה נהיה איך אני בעד רודים בחוץ חיוך מלא שיניים ואיזו אווירה איזו אווירה יש לך חשק למתוק אחרי סיבוב מהירוק היא מתחילה לרקוד פתאום כבר טוב לה כי טוב לה טוב לי טוב יותר ויש אוויר טוב בחצר ותכלס אין מלא מהר כי טוב לה תראה אני עכשיו נזרקת למקום אחר מתאים לי כבר להישאר לשמוע אותך זה המצב רציתי בטן גב אבל אותך יותר איך את אוהבת לדבר עם העיניים אז תגידי מה נהיה תגידי מה נהיה איך אני בעד רוקדים בחוץ חיוך מלא שיניים ואיזו אווירה איזו אווירה אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה איך אני ואת רוקדים בחוץ חיוך מלא שיניים ואיזו אווירה, איזו אווירה את אוהבת לדבר עם העיניים אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה
Desde el 23 de noviembre y durante todo el verano, nos mudamos, pero nos quedamos en modo vida. Modo vida. Empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramezzani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Capítulo 3. La historia ahora continúa con Baiman. ¿Continúa con Baiman todo el tiempo o tenían proyectos por separado? No, lo que pasa es que, como te decía Juan Pablo, nosotros éramos compañeros en el Mariano Acosta, nos recibimos los dos de maestros y bueno, durante mucho tiempo trabajamos como maestro de escuela en diferentes escuelas. En algún tiempo hemos trabajado juntos también en la misma escuela. Y cuando empecé a escribir obras para niños, Sergio, que hacía música, tocaba el piano en ese momento, compuso la música de esas obras para niños. Bueno, la dupla perfecta, entonces. Sí, funcionaba muy bien. Y además somos dos caracteres muy diferentes, yo más impulsivo, él más racional por momentos, entonces eso se complementa muy bien. Y además, como te decía, las grandes duplas en Argentina para... Mesa y Basurto, por ejemplo. Basurto y Mesa, y en el teatro Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari, Homero Mansi y Petit de Murat, ¿no? Gardel y Razzano. O sea... Hasta Borges y Bioy Casares, Borges y Bioy. Bueno, el trabajo en colaboración en la dramaturgia es muy importante. Sí. Es muy importante. Eso no significa que no haya también la posibilidad, un autor de teatral. El teatro es otra cosa. O sea, el trabajo en televisión cuando entra la maquinaria industrial, sea como era en aquellos tiempos en los 90 o como es ahora con las plataformas, con las idas y vueltas, las reescrituras, requiere de tener un complemento, un compañero o compañera que... Ahora uno ve hasta equipos más grandes a veces. Sí, ¿no? ahora es un modelo que en realidad viene de Hollywood, que es lo que se llama el Writer's Room, o sea, la sala de escritores. Sí. Y de hecho hay 1000 ejemplos. Te acordarás de una serie muy famosa de aquel entonces que se llamaba el show de Dick Van Dyke. Claro que sí. Que era, digamos, justamente contaba lo que alto Dick Van Dyke, que era bien alto. Y era, bueno, justamente una sala de escritores. Ajá. Y ahora también hemos visto en la señora Maisel, más allá de la historia del personaje, que en un momento dado ella entra a trabajar en un grupo de escritores, porque los aportes son distintos. Puede haber un escritor jefe, nosotros mismos, además, sobre todo en los 90, cuando teníamos 4 programas en el aire, claro. Las telenovelas las hemos escrito con otros autores en colaboración. Sí, muchísimo. Además, tener 4 programas. Amparo Iribas, Esther Feldman, Marcela Satz, Rodolfo Mancilla, Fernando Flacavento, o sea, muchos autores que han trabajado con nosotros. Yo en algún momento cada uno hizo su camino hacia fines de los 90. Sergio se fue a trabajar a México, trabajó mucho tiempo. Yo estuve haciendo algunas cosas en Chile, en México hice una novela, pero estando aquí también escribí en colaboración con Belén Wedeltoft cuando hicimos La Pelu, que era un programa con Flor de la Betz. En fin, me parece que... Y nosotros mismos cuando hicimos programas emblemáticos, como fue Nosotros y los Miedos, con Diana Álvarez, el equipo éramos nosotros dos. Qué elenco y qué programa, ¿no? Un elencazo. Y ahí hicieron sus primeros... Darín. Claro, Ricardo, que venía de ser un galancito, de pronto Diana Álvarez, que era
digamos, la Qué madre de olfato ese tenía. proyecto, una genia absoluta. La Piquio, estaba la Murta. Olga Zubarri, Sí, Aldo Barbero. Rodolfo Rani, realmente un elenco. Cristina Murta la hemos nombrado Sí. recién, después el segundo año algunos actores se fueron a hacer otro programa al 13, Norberto Díaz se incorporó. Norberto también, Víctor Laplace, Sí. Alfonso de Gracia, un elenco hoy sería imposible reunirlo en una serie por más Sí. que la pague Netflix. Sí, Sinceramente, bueno, todos se han valorado mucho y Mm. a fuerza de prepotencia de trabajo y con mucho talento. Algunos no están y el recuerdo de Diana para nosotros es permanente, digo para nosotros, para Sergio y para mí, porque ella nos ha marcado un camino profesional donde de compañerismo, de criterioso, de poder comprender que la tarea es en conjunto, que no hay estrellas. Nosotros grabábamos en Canal 9 durante 14 horas un capítulo. Cuando se terminaba de grabar, Era una fábrica Canal el 9. capítulo era para salir al aire. Pero lo interesante, que ella como directora era una gran líder, involucraba a todo su equipo, digo, hasta los cameraman. Los cameraman se jugaban al truco a ver quién iba a grabar ese programa. De las ganas, los cameraman leían los guiones. O sea, Además, al principio del programa estaban todos reunidos en un bar. Sí. Iban con Carlos Ulanowski. Con Carlitos Ulanowski y con Magdalena Ruiz Guiñazú. Hacíamos un programa. ¿Qué nos pasa, che? Que nos pasa, de radio, y lo hacíamos al día siguiente del programa que había sido. O sea, el streaming no estaba inventado, no se inventó ahora, o el streaming es transmisión. ¿Sí? ¿No? Sí, pero en esa época, esa mesa donde nosotros discutíamos el tema, el miedo de ese día, el miedo a la esterilidad, el miedo al poder, o como el título que fuera. Además éramos un equipo también los escritores, aunque cada escritor tenía su episodio, o sea, nosotros éramos los dos uno. Después estaba Cernadas La Madrid, Olga Pinasco, Esteban Peláez. ¿Extraña esa tele? Extraño una tele responsable, comunicadora y donde había lugar para la ficción, ¿no? Y autorregulada. Extraño esa tele. Sí. Pero es un tema absolutamente nacional. O sea, no hay, no por ser controlada, pero sí autorregulada. O sea, cada uno tiene una responsabilidad al estar en un medio de comunicación para entender que no puede decir cualquier cosa, porque del otro lado no sabe quién está. ¿Y por qué eso es inviable hoy? ¿Yo dije inviable? No, pero, no. Pero usted de alguna manera decía, bueno, es imposible reunir un elenco como el de Nosotros y los Miedos, ¿no? Sí, bueno, serían otros actores que también están haciendo su carrera y que en el futuro van a ser actores tan importantes como lo son hoy Ricardo, o Miguel Solá, o Rani, o como lo fue. nos habíamos olvidado de Miguel Ángel Solá. Sí, Miguel también, claro. No, pero ¿por qué hoy no hay ficción? Que sería la pregunta. Yo creo que son muchos factores. En primer lugar, voy a ser duro con el comentario, pero me parece que se trata de hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Hay mucha gente que produce muchísimos programas al mismo tiempo y que entonces su interés es financiero y no le importa la audiencia del otro lado. Entonces, no se trata de que no hay dinero, porque de pronto hay shows en televisión que son carísimos, donde trabaja mucha gente, donde cuesta mucho dinero, pero tienen esa posibilidad de desprendimiento en otras plataformas, en otros canales. Pero tener programas satélites. Exacto, ¿no? Pero bueno, eso mismo se podría hacer con la ficción también. De hecho, también es verdad que los panelistas son muy baratos, ¿no? En general. No, y traen sus propios clientes, y algunos ganan más, otros menos. Yo creo que los panelistas son una consecuencia de un medio de comunicación pauperizado.
pero no son responsables de nada. O sea, a ver, es pauperizado, pero por ejemplo Nelly Fernández Tiscornia hacía un excelente programa que se llamaba Situación Límite, y eran 4 actores, y no bueno, más. pero eso tiene que ver con la imaginación y la creatividad. Es decir, Nelly Fernández Tiscornia tenía un gran productor, que era Jacinto Pérez Heredia, y un gran director como Alejandro Doria. Era una época donde no había mucho dinero. Claro. Había que producir barato. Sí. Y no solamente tenía 4 actores, sino que además era un programa que no tenía decorado. La escenografía era muy básica. No, era una tela negra. Sí. Y los muebles. Sí. Que estaban dentro de los canales. Sí, o sea, sí, era todo en interior. Y una gran iluminación. Sí. Y un contenido maravilloso, tan maravilloso que al día de hoy, uno de esos capítulos, de esos episodios de Situación Límite, se convirtió en una película después. Sí. Después fue al teatro, que es Made in Lanús, Sí. y hoy está en cartelera. Y sigue tan vigente como en Y aquellos está en cartelera, tiempos. en Buenos Sí, Aires, ¿no? sí. Dirigida por el Beto Brandoni. Sí. Que también la hizo en cine. Sí. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la creatividad, con en manos de quién, si los programas y la programación está en manos de un financista o de un artista de la televisión. Sí. O de alguien que ame el medio y que tenga básicamente responsabilidad social. Pero por el otro lado también, Jorge, que lo vamos a hablar en el próximo bloque, hay un tipo como Romay que producía una cantidad de novelas por día, y que, bueno, le ponía el alma y le fue muy bien financiera y económicamente, ¿no? Sí. Como que no es incompatible una cuestión con la otra, ¿no? Había más pasión, había más riesgo, y se apostaba a las ideas de esto y de tanto más con Jorge Maestro en esto que es Modo Vida. מכירה להפסיד, כל מה שעברתי נשאר לתמיד. מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות. צללתי ללא מצופים, הציפו אותי רגשות עמוקים. חשבתי שככה פשוט לחיות או למות יהיה יותר טוב, יותר טוב. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח ביס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח ביס ויין ביד. ואיך אתה שוב שובר את התמונה, אתמול עוד הייתה שמלה לבנה. ברכב נסענו שעות וציינו עתיד. נו טוב, גבר הוא בא והולך, זה שהולך לרוב מסתבך. אני מתה על זה שזה שהולך תמיד רוצה לחזור כמו שיכור. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח ביס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח ביס ויין ביד. אולי זו רק אני שרה לי כשאתה כבר במקום אחר. שעת לי בתוך עולם מוזר, כי השגרה הזאת Desde el 23 de noviembre y durante todo el verano, nos mudamos, pero nos quedamos en Modo Vida. Modo Vida empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan.
Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramezzani. En Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Capítulo 4. Jorge Maestro, ¿hizo plata usted con esto? Viví, Bien. sigo viviendo de mi trabajo. No dejo de trabajar ni puedo dejar de trabajar. Y además no puedo, no solamente por tener un recurso económico, y no quiero, obviamente. El alma se achicharra, ¿no? No, además, aunque no trabajara a pedido, digamos, contratado por una compañía, de hecho sigo escribiendo y escribo y estoy trabajando en el desarrollo de un algo que no sé qué va a ser, si el guión de una película o una obra de teatro, pero estoy en eso, haciendo una investigación. Me parece que el arte no tiene un límite en cuanto a que uno necesita depender de otro. Obviamente necesita depender de los actores, del espacio escénico, del canal, pero hoy día me parece que es importante prestarle atención a eso. Por eso mismo, bueno, sigo dedicándome a la docencia. Sí. ¿En qué anda con eso? Estoy digamos, armé la carrera de guión en la Universidad Nacional de La Matanza. Sí. En la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, es una tecnicatura. Desarrollé el programa basado en el programa que desarrollé en el ISER, ahí por el 2000, obviamente actualizándome con las nuevas tecnologías. Y doy clase ahí de guión. Trato de dar el guión 4, digamos, no para los que recién comienzan, sí. Yo también para aprender de las nuevas generaciones. Y estoy en eso, básicamente, con la educación estoy en eso. Está también en Argentores, ¿no? Y en Argentores soy el presidente del Consejo Profesional de Televisión, donde tratamos, junto con otras compañeras y compañeros, también de mucha trayectoria, más jóvenes, que van a ser los dirigentes del futuro, sin duda, tratando de ver cómo se mejora, se enaltece la figura del autor. Porque está un poco decaída, desdibujada. Hay gente que se dice que es autor y no es autor, no vamos a nombrar a nadie. No, obviamente, alguna de esas personas ha dicho públicamente, cuando ganó un premio Martín Fierro hace poquito, que él no sabía escribir. Sin embargo, se incluye en las declaraciones de las obras. Raro eso, pero bueno. Por negocio. Sí, porque hay algo de vanidad también, ¿no? ¿Le parece que hay un poquito de vanidad en este medio? Hay vanidad en cualquier medio. Basta mirar el Senado o la Cámara de Diputados y ver cuántos vanidosos hay ahí. Sí. Pero digo enaltecer la figura del autor porque sí, no está muy considerado en Argentina, sobre todo. En otros lugares no es así. Acabamos de hablar de que los formatos, digamos que los contenidos argentinos han llegado a lugares donde no llegaron las obras audiovisuales, sobre todo en televisión, hablado de Mujeres Asesinas, ¿no? Por ejemplo, como un modelo, porque estamos muy lejos. Argentina está geográficamente y geopolíticamente muy lejos. Pero siempre estuvimos en el mismo lugar y antes nos iba mucho mejor. ¿Qué nos pasó en el medio? No, bueno, nos pasó que hemos dejado de atender el negocio. Nos hemos dedicado a hacer otros negocios usando el negocio, ¿no? Usando la tele, bueno, el cine también tuvo sus problemas, sí. Hay películas exitosísimas. Bueno, hemos ganado Oscar. Pero hemos ganado Oscar a películas, pero también es cierto que las películas argentinas que tuvieron éxito en otros lugares del mundo, con otras versiones, con adaptaciones, fueron adaptaciones de los guiones. Mamá se fue de viaje, sí. Y tantas otras,
2 más 2. Son lo que se hicieron fueron remakes de los guiones, Sí. ¿no? Y algunas fracasaron, por ejemplo, Nueve Reinas cuando se hizo... Bueno, pero esa fue directamente, compraron el Sí. programa, lo compraron y no quisieron que Fabián Bielinski asesorara el desarrollo, y se fueron a filmar una película que básicamente cuenta la historia de dos pícaros en una muy ciudad, porteño, en una ¿no? ciudad, También, claro. y en vez de hacerlo en Nueva York fueron a Los Ángeles, donde la gente no anda por la calle, Claro. anda en auto. Entonces, a partir de ahí, todo en Criminal, como se llamó la película, todo no funcionó. Sí. Pero- También se hizo la de China Zorrilla y Alterio, ¿no? Si no me equivoco, esa que... no, era No, China Alterio no. Zorrilla con otro... Un actor con español. con un actor español. Sí, Sí, esa se también. hizo esa versión también, no la vi, y un director como Marco Carnevale Sí. En Argentina, que realmente era importante, y sin embargo no tuvo esa trascendencia, porque es muy difícil además traspolar una película, sí las historias. Sí las historias. En el fondo siempre es la historia, como en el periodismo En también. la base está, ¿No? ¿no? Está. A partir de ahí, no. A ver, siempre se dice que la tele de otras épocas manejaba otros presupuestos, que los actores cobraban otros salarios. ¿Es cierto eso? Hubo épocas, pero la economía en la Argentina, tendríamos que entrar a hablar de otras cuestiones, Sí. que tiene que ver con los altibajos, con nosotros estamos hablando de de una época de mucha producción en los años 90, cuando por otro lado el país no estaba bien. Sí. Pero sin Sí. embargo había dinero para invertir y para los Claro, inversores, claro. ¿no? El país, estoy hablando de la población, de la Sí, sí, gente, sí, ¿no? sí, sí. Sobre todo del 95 en adelante. Entonces, no hay, a diferencia de otros lugares, no hay un cierto equilibrio y cierto respeto por determinados contenidos. Fíjate que Chile también dejó de producir, producen también, pero no tienen las dos. Digamos, Chile tenía Universidad Católica, Canal 13, Sí. y Chilevisión era, no, el canal del TV, la televisión chilena pública, Sí. digamos, salían con una telenovela en el mismo horario a competir Ajá. y a ganarse la audiencia y por lo tanto los anunciantes. Sí. Ahora, en la televisión argentina los grandes anunciantes han desaparecido, por más que estén diversificados en las redes, Sí. etcétera, 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 nunca van a tener la audiencia. Digamos, un programa de streaming que hoy están tan de moda en la radio, esa radio-televisión que vemos, Sí. Muchas veces muy vacío de contenido, si hace, ¿no? sí, pero independientemente de eso, si hace, digamos, No hacen un punto de rating. si hacen un punto de rating, brindan con champán. Por Y un eso. punto de rating en la televisión abierta, nunca en el streaming van a tener la cantidad de rating que tiene la televisión abierta. No está muerta la televisión No, abierta para como nada. nos quisieron hacer creer. ¿A quién admira en este oficio o a quién admiró? ¿A Santa Cruz, a Migré? Sí, a Hugo Moser, Mm, Santa Cruz, obviamente, Migré, Nelly Fernández Tiscornia, me parece. Sí. Estoy hablando de autores, ¿no? Sí. Y después directores como Diana Álvarez, como Alejandro Doria, como la nueva generación de directores que hoy siguen en acción y son convocados, tipo Sebastián Pivotto, bueno, todo ese grupo, no por Sí. Sebastián solamente, sino Jorge Bechara, ¿no? Me parece que hay muchos directores y muchos creadores que son muy importantes para la industria. Y tenemos una industria que, a diferencia de otras industrias del mundo, no acompaña con estímulos para los inversores.
¿Por qué? Porque se considera que la cultura no es negocio. Ponele, por ejemplo... Porque no hay plata, como dicen los políticos. Donde hay un negocio, si alguien hace un negocio es porque hay plata, si no, serán otro tipo de negocios. Será la ganancia para unos pocos. Pero bueno, ya ese no es mi tema. Yo escribo historias, gracias a Dios, y ¿Se arrepiente son de ficción. no haberse ido del país? No, no, jamás. Jamás. De hecho, trabajé en otros lados y cuando trabajé en Chile 2 años, ahí en lo que era el Canal 13, la Universidad Católica, trabajé 2 años ahí y iba y venía todas las semanas. Primero porque mis hijos eran chicos y quería estar con ellos. ¿Cuántos son? ¿4? Mis hijos 4, sí. Sí. ¿Alguno siguió en la senda? Sí, bueno, mi hija mayor, que vive ahora en Londres, Natalia, estudió actuación con Cristina Vanegas, hizo su etapa, digamos, su etapa como actriz, pero bueno, ahora se fue a vivir a Londres, se casó allí y tiene dos nenas hermosas y son mis nietas, obviamente. Y después Federico se dedicó a la música y dirigió su primer película, dirigió una serie de esas webseries que había en su momento. Después se dedicó a otra cosa, está más dedicado al marketing y a la comunicación. Martín hizo música también y ahora trabaja con su hermano mayor. Y Tomás es el que está dedicado plenamente a la actuación, Tomás Wicks, y tiene su banda de música que se llama Plastilina. Y ahora en este momento está haciendo un espectáculo hermoso que se llama Piramidal, estuvo en el elenco de Rent y tiene más proyectos por delante. Así ¿Es feliz con lo que hace usted? Absolutamente, absolutamente, y me permito elegir lo que hago, así como mis hijos eligieron lo que hacen y la verdad que tengo una compañera, mi esposa Lucila, que es bailarina también y coreógrafa, pero ella hace su camino. Hemos trabajado juntos en un par de oportunidades. ¿Tienen hijos con...? No, no. ¿Y los hijos son de...? Los hijos son de dos matrimonios anteriores. Sí. ¿Es reincidente en el amor usted? Digamos. Estamos con Jorge Maestro, estamos hablando de la tele y tiene 2 libros, ¿no, Jorge? Sí, te quería agregar que si bien soy reincidente voy mejorando. Y por otro lado, sí, tenemos... Pero parece que la tercera es la vencida. Y sí, ya a esta altura sí. 2 libros que se llaman... 2 libros, uno se llama Nacido para contar, que escribimos con Pablo Culel, hoy un ejecutivo importante de Telemundo Underground, y el otro que se llama Maestro Ibaiman, 36 años de historias que todos vimos, que es un poco un recorrido de toda la época más, de todos los 80 y 90, que son los años que trabajamos sistemáticamente juntos produciendo contenidos para televisión. Respira.
final, el principio, como decimos en cada uno de los programas. Este programa se llama Modo Vida. Jorge, maestro, ¿qué es la vida? Un viaje. Un viaje maravilloso si uno sabe gozar de cada circunstancia o aprende a soportar aquellos momentos que no son tan sencillos ni tan agradables. Un viaje que no sabemos hasta dónde ni a dónde llegamos, ¿no? Exacto, sería aburridísimo saberlo. ¿No querría saber la fecha usted que esto se termina? No, para nada. ¿No? Para nada, no. Que no quiere que se lo spoileen, como dicen los chicos ahora. Sí, exacto. Ni tampoco quiero saber qué pasa después. ¿Ah, no? No. ¿Cree que pasa algo? En principio creo que pasa todo en el momento que sucede, como estamos en este momento conversando nosotros, pero no, si creo o no creo, no sé, no lo sé. Pero, no es ateo, pero es me gusta agnóstico. Imaginarlo, sí, exactamente. ¿Y no cree que algún día se va a reencontrar con los viejos? Me los reencuentro siempre en la memoria, en cada movimiento que hago, en cada lugar que recorro, siempre están. ¿Para qué estamos acá? Da para otro programa eso, pero... Yo lo voy a volver a invitar porque sabe tanto y para mí realmente es un gusto tenerlo a usted. Estamos para mejorar. Que eso no significa que lo logremos. Cuando hablo en plural, incluyo a la humanidad, ¿no? Si vemos en qué estamos, en qué está la humanidad en este momento, diríamos que parece que es todo lo contrario. Pero pareciera que no aprendimos nada, que siga habiendo guerras, que haya gente que muera de hambre, cuando podría no morir un humano de hambre. Pareciera que en medio de toda la historia no aprendimos nada. O que aprendimos algunas cosas y tal vez de lo esencial nos olvidamos, ¿no? Exactamente, hay que ver Terminator para ver cómo ocurrió, cuando no prestamos atención a lo que tenemos que prestar atención. Y esta vez ocurrió en Radio High. Qué linda charla, ¿eh? Realmente gracias. Sí, te agradezco mucho, Juan Pablo. Gracias. Es un maestro, él lo dice. Se llama Jorge. Otro maestro es Gustavo García, que es un pulpo, con las manos hace maravillas. Y nosotros nos reencontramos en el próximo Modo Vida. Chau, sean felices. Desde el 23 de noviembre y durante todo el verano, nos mudamos, pero nos quedamos en Modo Vida. Modo Vida empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.